Como la gente, con Adrián Amado. Hola, estamos acá con Delia Ferreira Rubio, una cordobesa que además de tener una clarísima militancia en la sociedad civil, donde aportó muchísimo a la transparencia y a la construcción de la cultura política de Argentina, hoy nos representa como presidente de la organización de transparencia más importante del mundo. ¿Qué tal, Delia? Gracias por estar acá. Hola, Adriana, un gusto por acompañarte. Es interesante dos detalles. Uno, que haya una argentina en un organismo anticorrupción. Y otra, que el tema de la transparencia esté en la agenda global, ya no sea un problema de los países desarrollados. ¿Qué crees que podés aportar desde esta mirada tan del sur? Bueno, la experiencia del choque con la corrupción. Muchas veces los miembros de esta institución que vienen de países rankeados muy bien en el índice de percepción de corrupción no tienen la vivencia de la corrupción. Y esa es una ventaja que aportamos quienes venimos de las zonas donde la corrupción es grande o es sistemática o se ha transformado en el modo de operar de los gobiernos y las empresas. Así que el conocimiento real, la vivencia de la corrupción, creo que es un aporte que podemos hacer en estas instituciones. Ahora, cuando uno ve las encuestas de los latinoamericanos, quizás la percepción de corrupción no esté entre las principales preocupaciones, pero los que analizamos estos temas sabemos que es incluso la principal causa de muchos de los problemas políticos y sociales. Obviamente. ¿Por qué crees que hay ese desfase? Yo creo que la ciudadanía se preocupa por los temas de corrupción cuando se producen los escándalos, y entonces cuando en medio de un escándalo o muy cerca a un escándalo se hace una encuesta, la gente pone la corrupción como un problema central. Y después eso baja, porque obviamente la movilización no es la misma cuando el escándalo ha salido de las primeras planas o de los diarios en general y los medios. De todas maneras, la corrupción es algo que afecta la vida y la calidad de vida de todos los ciudadanos. El día que nosotros logremos que la ciudadanía haga ese vínculo y se dé cuenta que cuando hablamos de corrupción no estamos hablando de algo extraño a su vida diaria, que no estamos ni de algo hablando, político. Claro, yo no soy político, no soy empresario, no tengo nada que ver con la corrupción. Eso creo que después de 11 quedó muy claro. Cuando nosotros decíamos desde Poder Ciudadano la corrupción mata, y lo decíamos mucho antes de 11 y antes de Cromañón, era porque realmente la corrupción mata, y la corrupción genera pobreza, y la corrupción genera falta de desarrollo y falta de oportunidades, porque el dinero que se ha ido en corrupción es el que falta en las escuelas, los hospitales, los caminos, el desarrollo del país. Y eso nos afecta a todos en la vida diaria, aunque no lleguemos al extremo de 11 o de Cromañón. Aclaremos que estos han sido dos catástrofes que dejaron un saldo de muchísimos muertos, y que en la investigación queda claro que fue una cadena de corrupción que va desde lo pequeñito de un inspector que hizo la vista gorda a un empleado que no denunció que los frenos por ahí no estaban tan bien, hasta un gran negociado. Claro, hasta subsidios públicos que se suponía que iban para la mejora del sistema de transporte y fueron a bolsillos particulares de funcionarios y de empresarios. Ese es el problema con la corrupción. Ese dinero falta en todo lo que hace la infraestructura y el desarrollo de un país. Y por eso afecta a la gente. Realmente la víctima de la corrupción es la ciudadanía. Y muchas veces la ciudadanía no alcanza a ver eso, porque ¿qué tengo que ver yo con la corrupción? Bueno, tiene mucho que ver con la corrupción, porque la corrupción afecta la calidad de la democracia, la calidad de la representación. ¿A quiénes representan nuestros representantes? Nosotros votamos. Se supone que nos representan a nosotros los ciudadanos. ¿Será eso cierto o están representando los intereses de quien financia una campaña, por ejemplo? Y ahí hay otra beta de la corrupción. Y ahí empieza otro conflicto de interés, negociados, asignación de obras públicas, contratos, compra de decisiones políticas. O sea que en el último eslabón estamos los ciudadanos. Latinoamérica está
casi en el último lugar del ranking de confianza en los barómetros, ¿sí? Uh-huh. Apenas un puntito arriba de África. La mayor parte de los latinoamericanos no confiamos, ya no en los políticos que siguen en el lugar más bajo, uh-huh, ¿no? de la apreciación pública, sino no confiamos en nuestros vecinos, uh-huh, en nuestros amigos. ¿Cómo se reconstruye ese tejido social que lo tenemos ya tan roto que creemos que es normal vivir así sin confiar en nosotros? Bueno, vos mencionas una cosa importante. Habitualmente cuando uno habla de los índices de confianza y lee los artículos, el análisis para en los políticos, son los que menos confianza. Y nadie va a un renglón después o la columna que sigue, que es la confianza interpersonal. Y esa está muchas veces más baja que la confianza que tenemos en los políticos. Esa es la destrucción del contrato social, digamos. Yo creo que eso tiene que ver con que se han roto algunos acuerdos valorativos en las sociedades sobre lo que está bien y lo que está mal, para ponerlo en términos bien sencillos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en los libros de educación democrática, en segundo año de la escuela secundaria, tenían un capítulo que se llamaba Las virtudes republicanas. Virtudes, no eran obligaciones, no era la ley no tenía nada que ver con eso. Virtudes republicanas. Los funcionarios deben ser austeros, honestos. Eran virtudes, eran valores. ¿Qué ha sucedido después para que tengamos que tener una ley de ética pública con una oficina que controle, con un juez que aplique sanciones? Esos sobreentendidos, si vos querés, que eran los valores, ya no es tan claro que esté compartido por la sociedad. Bueno, pero ni siquiera, porque se supone que si hablamos de ética debería ser valores. La ética, en cuanto es obligatoria, ya deja de ser ética para ser ley. Exacto. Ahora, la paradoja es que nosotros la convertimos en ley y aún así tampoco la cumplen. Bueno, aún así no la cumplen, pero al convertirla en ley lo que haces es juridizar la ética, le pones el componente jurídico. Eso se ha hecho en la historia de la humanidad muchas veces. Cuando las normas sociales no alcanzaban o los consensos sociales no alcanzaban, la sociedad decidía, bueno, acá hay que poner una autoridad externa que aplique esta regla para todos sin importar lo que pensamos. Y en los últimos tiempos eso se ha hecho con los valores republicanos o, por ejemplo, la ley de ética pública dice, son deberes de los funcionarios ser honestos. Bueno, si hemos tenido que poner que ser honesto es un deber legal y al que no sea lo vamos a sancionar, incluso con sanciones más específicas que las que ya están en el Código Penal, bueno, tenemos un problema. Y no es un problema solo de los latinos, ni de los del sur, ni de los pocos desarrollados. Yo siempre cuento una anécdota en el Parlamento británico, real, ¿no? Hace unos años, en el Parlamento británico hay un momento en que la oposición le pregunta en vivo y sin mandarle la pregunta antes al gabinete. Señor ministro de Agricultura, ¿qué está pasando con esta resolución? Ahí, en el Parlamento. Y se descubrió que algunos parlamentarios cobraban por hacer las preguntas. Es decir, vos eras empresario, venías y le pagabas X pesos, X libras sí, o al parlamentario, y el parlamentario levantaba la mano y hacía la pregunta que te interesaba a vos, que eras un empresario y habías pagado por la pregunta. Eso fue un escándalo cuando se descubrió. Entonces formaron una comisión para ver qué era lo que estaba fallando. Y lo primero que hizo la comisión fue hacer una encuesta con una serie de preguntas muy sencillas. Por ejemplo, ¿cree usted que está bien o está mal usar el edificio del Parlamento para casamientos y fiestas particulares? ¿Cree usted que está bien o está mal que el Parlamento pague el jardinero de su cuñado? Y así, que eran cosas que se habían ido descubriendo en la investigación. Y la carta de Lord Nolan, que es el que encabeza la comisión, al primer ministro, cuando le pasa los resultados y las propuestas, dice: lo que queda claro es que los parlamentarios británicos no saben muy bien lo que está bien y lo que está mal. Entonces hicieron un código de ética parlamentaria, pusieron que había que ser honesto, no abusar de los recursos públicos. Claro, no hacer pagar el jardinero del cuñado. Exactamente. Ese tipo de cuestiones. En una norma, y crearon una comisión de ética que la aplica y puede llegar a expulsar a un miembro del Parlamento. O sea que no es un problema de los latinos, es un problema que del suele poder. aparecer, claro, que suele aparecer, y la respuesta ha sido primero poner sanciones en el Código Penal.
enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos. Se han creado los tipos penales. Cuando eso no ha alcanzado, entonces hemos empezado a regular preventivamente. Declaraciones juradas, acceso a la información pública, regulación de los conflictos de interés, oficinas anticorrupción. Todo eso viene antes para tratar de prevenir. Si no se logra prevenir, entonces entra el Código Penal y sanciona. Ahora vos, además de ahora estamos hablando con Delia Ferreira Rubio, además de ahora haber llegado a presidir el organismo que reúne todos los países en su lucha a favor de la transparencia, vos venís trabajando hace muchísimo. Fuiste asesora, por ejemplo, de la Auditoría General de la Nación, que fue como el único organismo que más o menos durante estos años mantuvo una conducta, mantuvo una solidez en sus informes. ¿Por qué crees que a veces queda así alguien tan solo luchando con esto? Bueno, la auditoría fue eficiente y advirtió de muchas cosas de las que después se han descubierto o nos hemos lamentado como ONCE. Lo que pasó en ONCE estaba escrito en los informes de la auditoría. Lo que pasa también es que las instituciones requieren no solo hombres y mujeres comprometidos con la labor, y en aquella época Despuy era el presidente de la auditoría, sino que también necesitas las normas adecuadas para tener la competencia, la capacidad y la infraestructura necesaria para llevar a cabo la labor. Y, por ejemplo, en el caso de la auditoría y la ley que estaba vigente en ese momento, la auditoría no podía ser querellante. Entonces, tenía que jugarse solo el presidente para hacerlo. O sea, que tenía algunas herramientas, pero no todas. O sea, que ser querellante significa que no podía llevar adelante un juicio, hacer una denuncia penal, digamos. Penal. La auditoría es un órgano en Argentina que depende del Congreso de la Nación, está en la órbita del Congreso de la Nación. Lo que hace la auditoría es preparar los informes, que es un control ex post, no paraliza ninguna acción de gobierno, sino que revisa después que se han tomado las decisiones. Y envía los informes a la Comisión Bicameral del Congreso. La Comisión Bicameral del Congreso se supone que los aprueba y debería empezar a tratar de implementar las cosas que la auditoría propone o tratar de parar las cosas que la auditoría dice que son problemáticas. Claro, pero cuando tenés un parlamento debilitado, cuando no tenés herramientas, claro. Entonces, ¿en qué quedaban los informes de la auditoría? Se presentaban en la comisión, se aprobaban a mano alzada en una ristra de número de expedientes. Muchos legisladores ni sabían exactamente qué era el contenido de esos informes. Y después de eso, algún legislador que quería seguir movilizando el tema hacía un pedido de informes al Ejecutivo. A ver, ¿es cierto esto que dice la auditoría? ¿Qué hizo para corregir? El Ejecutivo nunca contestaba y entonces las cosas morían ahí. Uf, qué tremendo, qué tremendo. Las leyes son importantes y también la conducta de los organismos y la implementación. Muchas veces cuando uno va a hacer evaluaciones de anticorrupción en los países, hay gente que va con un listado de las normas que hacen falta. Entonces pregunta, ¿tiene fiscal anticorrupción? Sí, tiene. ¿Tiene ley de acceso a la información? Tiene. ¿Oficina anticorrupción? Chequeó todo. Y no preguntó, ¿funciona? No funciona. Lo crearon, le dieron presupuesto. Y te tienen cuento autonomía. Claro, te cuento una anécdota en Centroamérica una vez, haciendo una evaluación. Me tocaba entrevistar al fiscal anticorrupción. Llego al país, llamo por teléfono, me dice sí, cómo no, la espero en el bar tal, a tal hora. Bueno, allá fui, era de mañana, así que no corría riesgo de que fuera un tugurio, allá fui. Hicimos la entrevista, le pregunté todo lo que quería. Mientras hacíamos la entrevista venían los mozos del bar con el inalámbrico, le decían, doctor, tiene teléfono. Se paraba, contestaba, volvía a sentarse y así seguimos. Después de 2 horas de entrevista y antes de irme le digo, tengo una curiosidad, ¿por qué no me recibió en su oficina? No, dice, muy sencillo, mi oficina es acá arriba y podemos subir si quiere. Lo que pasa es que no tengo teléfono, no tengo asistente y no tengo computadora ni internet. Y los muchachos del bar me permiten usar el wifi, el teléfono y los mozos me dan una mano atendiendo. Genial, Entonces, tenían fiscal anticorrupción
¿Ese fiscal servía para algo? Para nada, ahí. Estaba atado de pies y manos el pobre. Qué divino, parece el wifi de mi universidad que tenemos que ir a pagar un café en el para bar, poderlo para usar. poder usar. Exactamente. Ahora, lo que a mí me parece que se está dando un cambio interesante en Latinoamérica, y a ver si vos me acompañás con la idea. Creo que el gran cambio es que muchos ciudadanos, tristemente afectados por muchos de estos problemas, dijeron basta. Es como hay una rebelión de los mansos, ¿no? Como que empezaron, lo vimos en el caso de los familiares de los accidentados o muertos en 11, que llevaron adelante un proceso con un ritmo que quizás no hubiera llevado si se hubiera dejado al ritmo regular, ¿no? ¿Crees que está pasando eso? ¿Pasa en otros lugares en donde el compromiso del ciudadano es lo que hace el cambio? El compromiso del ciudadano es clave. Y el propio juez Moro, el que lleva adelante el caso del Lavallato de Odebrecht en Brasil, cuando estuvo en Argentina, dijo, sin la gente en la calle movilizada yo no hubiera podido avanzar como he avanzado. Y es un movimiento que yo creo que puede ser una de las tendencias en Latinoamérica. También hay en Europa del Este este tipo de movimientos sociales contra la corrupción. El tema es que esa movilización no se puede mantener por un largo tiempo. Uno no puede tener a la gente en la calle con las pancartas gritando no queremos corrupción o buscamos transparencia. ¿Cuánto tiempo? No hay cómo mantener esa presión. Yo creo que uno de los desafíos para las ONGs en la región es buscar los canales o los medios para canalizar la post-indignación. El escándalo causa la indignación. Bueno, hay que buscar un canal para después que se les pasa la efervescencia de la indignación y el tema cae en los medios y bueno, sigue el perfil institucional o el proceso institucional. ¿Cómo hacemos para que la ciudadanía que se movilizó porque entendió el tema participe permanentemente en la lucha por la transparencia, para cambiar las reglas, para exigir los controles y demás? El Banco Interamericano de Desarrollo está haciendo un estudio con vistas a la Cumbre de las Américas del año que viene sobre tendencias en Latinoamérica en materia de corrupción, y yo tuve oportunidad de hacer este comentario al presidente del banco en una reunión de expertos, y el representante de Chile, que había trabajado en la Comisión de Transparencia en Chile, me dijo, nosotros en Chile hicimos algo, te doy el ejemplo, dice, para que puedas elaborarlo, que fue, después de terminada la comisión y cuando se mandaron al Congreso todos los proyectos, cada vez que el Congreso nos estaba parando algo, salíamos a través de los medios y de las redes sociales y decíamos, cuidado que esto que logramos está por parar, por favor, y activábamos la reacción de la gente enviando notas a los congresistas y demás. Sé que ese es un caso en que se ha puesto en marcha. En República Dominicana, por ejemplo, a raíz del caso Odebrecht, es el caso de manifestaciones en la calle más duradero que llevamos en la región, porque vienen manifestando hace más de un año con las marchas verdes en distintos lugares del país a favor de la transparencia, en contra de la corrupción. Odebrecht tenía instalada ahí su oficina de pago de coimas internacionales, así que son muy sensibles además de los contratos que tenían. Pero además porque la indignación es terapéutica, si querés, la gente sale, protesta, pero a veces se vuelve como un analgésico, ¿no? La gente salió, protestó y dice, listo, ya está, me volví a mi casa, claro. Y después volvés a caer en tu pequeña cadena de corrupciones cotidianas. Sí, o en la aceptación de, bueno, roban pero hacen, todos son iguales, ese tipo de cosas. Por eso te digo, hay que buscar un canal de participación para mantener a la gente informada, para mantenerla activa sin necesidad de que salga a la calle. Y hoy las redes sociales son claves en eso, para que la gente manifieste lo que piensa, lo que siente, lo que quiere, y lo haga llegar a los organismos de control. Las plataformas como Change.org o Havas son plataformas que le han dado a la ciudadanía un nuevo camino
para decir lo que piensa de sin manera necesidad, claro, de organizada. acceder a un medio, digamos. Ahora, vos hace muchos años, no vamos a decir cuánto, porque Delia está siempre joven, como Gracias. nosotras, siempre. No nos pasan los años. No nos pasan los años, así la sociedad civil nos mantiene divinas. Hiciste tu tesis de doctorado sobre la buena fe. Hace mucho, sí. En la Universidad Complutense, además. Exacto. O sea, una de las más prestigiosas del mundo. ¿Qué relación tiene la buena fe con todo esto que estamos hablando? Absoluto. Mira, yo he tenido la suerte en mi carrera, porque he tenido muy buenos maestros, desde la Facultad de Derecho de Córdoba hasta la Universidad Complutense, de armar una carrera que en realidad es como circular, porque todos los temas siguen estando. Yo trabajé, mi primer libro es sobre derecho a la intimidad, protección de la privacidad. Más actual que eso hoy, con las redes sociales, los hackeos, los algoritmos y toda esa cosa, imposible. O sea que ese tema lo sigo teniendo vigente en las cosas que hago ahora. Y el tema de la buena fe también, porque buena fe es el mecanismo en el derecho civil o en la teoría general del derecho que permite introducir en las normas jurídicas como un patrón que permite el acceso de todo lo que son los valores y los principios adoptados por una determinada sociedad en un momento. Y es cuando uno dice, por ejemplo, en la ley, los contratos deben interpretarse de buena fe. Esa es una norma del Código Civil en la mayoría de los países del mundo. Bueno, eso quiere decir con honestidad, respetando al otro, no abusando. O sea, los valores entran al derecho a través de estas principios generales, le llaman uno, o conceptos generales indeterminados, normativos, le llaman otros, porque generan una obligación. Si yo te digo tenés que actuar de buena fe, no te estoy diciendo hace cualquier cosa, te estoy diciendo compórtate de acuerdo a determinados cánones que tienen que ver con los valores y la escala de consenso social sobre los valores. Delia, creo que también, y esa es mi apreciación, sos de las feministas sin carné, porque vos haces como una clara participación de la mujer en el espacio público, lo venís haciendo hace mucho, sin tematizar eso, sin poner que eso es algo. ¿Cómo se hace? Porque yo me imagino a mis estudiantes, ¿no? Que a veces creen que tienen que embanderarse y a veces esas banderas tampoco te llevan a ningún otro lado para ganar espacio. Sí. Vos acabas de ganar una elección en un organismo internacional donde están todos los países votando. Tu competidor era un colega de Latinoamérica. ¿Cómo se hace para ganar el espacio sin de exigir discriminación positiva, sino porque verdaderamente te lo ganás desde tu acción y tu trayectoria? Yo nunca he sentido personalmente discriminación, aunque sé que la hay. A lo mejor si fuera varón estaría en otra posición ahora. Pero nunca me he sentido discriminada, por empezar. Y creo que mi educación ha sido clave en eso. Yo vengo de una familia de 4 hermanas mujeres, donde fuimos criadas para ser independientes, para ser profesionales todas, y nunca nos inculcaron la necesidad de casarse para ser alguien en la sociedad, aunque estamos hablando de hace muchos años atrás. Y eso da una formación también. Uno se siente plenamente igual, plenamente libre y plenamente dependiente de lo que uno pueda hacer con su propio esfuerzo. Eso no quiere decir que vos mencionaste la discriminación positiva. Yo no soy feminista, claramente, no hago una bandera de eso. Yo trabajo, soy mujer y trabajo a la par de los que haya que trabajar y compito en pie de igualdad y no me siento menos. Pero creo que algunas medidas de discriminación positiva han sido buenas. La ley de cupo, que muchos han criticado porque dicen, no, que entren por sus propios méritos. Sí, pero en una sociedad donde más allá de lo que sea mi experiencia, hay discriminación, las mujeres seguimos ganando menos que los hombres en igualdad de posiciones en muchas carreras y en muchos países. En esas circunstancias, el cupo femenino fue un elemento positivo para abrir la participación. Obviamente son medidas provisorias. La idea es que cuando ya no hagan falta,
no va a existir el cupo femenino. Y hay países donde no existe y las mujeres son la mitad del parlamento. Los países nórdicos tienen cupo a nivel de los partidos, pero no tienen el cupo de bancas como nosotros tenemos, el cupo de lugares en la lista, depende de los sistemas. Yo creo que han funcionado eficientemente. Eso no quiere decir que las mujeres que llegan son más inteligentes o menos que los hombres, o que los hombres que están sentados en nuestro parlamento son más inteligentes o menos. Esa es una cuestión aparte. Esto tiene que ver con la representación y en eso se avanzó mucho. Argentina fue pionera con la ley de cupo femenino. Bueno, te agradezco muchísimo este ratito, muchos éxitos en esta nueva etapa. Y una pregunta para cerrar, ¿volverías a elegir lo que elegiste de vida, de carrera? Sin ningún lugar a dudas, 1 y 1000 veces. Empezando por la carrera, porque creo que el derecho es una carrera que te abre, pero tantas puertas y oportunidades, que no es ir a litigar a tribunales solamente. Así que sí, elegiría la carrera y elegiría lo que he hecho después con ella. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Adriana, un gusto. Escuchaste Como la gente con Adriana Amado.